Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Es un placer para mí regresar con ustedes en el webinar del mes de julio del 2016 y nos estamos ahora enfocando hacia un tema de igual forma pues, muy interesante que tiene que ver con toda la parte de gestión de cambios. Y la temática que tenemos el día de hoy es moviéndonos hacia una gestión de cambios más sana para su organización. La dinámica de este webinar va a ser igualmente, vamos a repetir pues la dinámica de los webinars anteriores, en los cuales pues bueno, iniciamos con la presentación. Por favor, ustedes pueden ir mandando todas sus preguntas, comentarios a través de la herramienta. Nuestro equipo va a captar estas preguntas, comentarios y al final, pues bueno, desde mi presentación voy a pasar el micrófono al equipo de Manage Engine para que vean cómo se puede aplicar o habilitar lo que yo les comenté en la parte de mejor práctica con la herramienta y regresamos los micrófonos con un servidor para contestar todas las preguntas. Si son técnicas, de igual forma, en este caso nos va a estar acompañando Luis desde México para hacer la aclaración de las dudas. Entonces, ¿qué tenemos como tal el día de hoy? Bueno, el día de hoy tenemos pues 6 principales puntos, los cuales me gustaría platicar con ustedes. Uno es, primero, ¿por qué la gestión de cambios? ¿No? La realidad es que decimos, hacemos cientos, miles de cambios al día en una organización, pues, ¿por qué tendríamos que tener un proceso formalizado? El propósito, el ciclo de vida de cambios, principales riesgos, cómo medir el desempeño y al final, como les comentaba, la parte de las preguntas. Y quisiera comenzar con la pregunta de cambios, ¿no? ¿Por qué hacemos cambios? Hay un tema muy interesante en toda la parte de teorías administrativas que nos dice la esencia de la innovación radica en el cambio, ¿no? La realidad es que las compañías, el mundo en sí, no podría haber evolucionado sin antes haber tenido cambios, ¿no? Cambios sustanciales. Y lo que buscamos o lo que vamos viendo a lo largo del tiempo son mejoras en este sentido, pues sustanciales sobre los productos o sobre los servicios que teníamos en un inicio, ¿no? Quise poner esta lámina que viene de toda la parte de Super Mario Bros., en el cual pues vemos la evolución de, digo, solamente 20 años, ¿no? Porque la realidad es que tenemos hasta el 2017, pero déjenme nada más, aquí switchamos, muchas, listo. Pero la realidad es que, bueno, pues tenemos muchísimo más años de evolución, ¿no? Pero yo nada más quise cuadrarme y enfocarme aquí en esta lámina, que es pues, la evolución de un juego muy famoso, que a lo mejor muchos de ustedes lo identifican, ¿no? Que es Super Mario Bros., ¿no? Que es de la compañía Nintendo. Y bueno, ¿cuándo salió por primera vez Super Mario Bros. A la venta? Salió en 1985. Oye, aquellos que lo recuerdan o si lo llegaron a jugar, pues la realidad es que tiene una característica muy específica porque veíamos un grupo de píxeles que asemejaban o asimilaban no, nos hacían ver las imágenes, mucho también enfocándonos en nuestra imaginación, ¿no? La realidad es que no tenían detalle, se veía el píxel, pues evidentemente muy marcado. El juego tenía pues, gráficas limitadas, audios limitados, ¿no? Evidentemente, para las características de hardware que teníamos en ese entonces en la consola de Nintendo, pues bueno, era muy básico, ¿no? ¿Y qué pasó 3 años después? Pues evidentemente se lanza el producto, esto pues, significa que hubo por lo menos un par de años antes estuvieron trabajando en el producto Super Mario Bros. Se lanza al mercado y de inmediato empiezan a preparar las mejoras, ¿no? ¿Qué es lo que viene de Super Mario Bros? Evidentemente todo va dependiendo del éxito del juego, ¿no? Fue un gran éxito este juego y pues evidentemente a mayor éxito más ventas y a más ventas pues eso le permite a las organizaciones tener más dinero, ¿para qué? Para invertir en la siguiente edición, ¿no? En la siguiente edición sale Super Mario Bros. 2 y sale en el 88, 3 años después. Y pues bueno, ya tenemos un juego pues mejorado, ¿no? Considerablemente. No precisamente el favorito de todos, ¿no? Pero bueno, después se dieron cuenta que hacían falta algunos temas y sale Super Mario Bros. 3, que de nuevo vuelve a ser un boom
a principios de los 90s y bueno, pues también rompió récord de ventas, un juego mucho más largo, más extenso, mejorado evidentemente en toda esta parte de gráficas, esto pues, habilitado por supuesto por las nuevas características, ¿no?, que teníamos en la parte de desarrollo, porque seguíamos utilizando la misma consola. Y después nos empezamos a mover a temas en el 91, ya salen algunas variantes donde le apuestan también a otros personajes como compañía. Y tenemos, por ejemplo, el Super Mario World, que sale en el 91, después ya un Super Mario 64 para Nintendo 64, que evidentemente pues ya tenía como tal o estaban apoyados estos juegos en consolas con hardware más robusto, y entonces el cambio implica evidentemente también el que si yo tengo un mejor hardware, entonces puedo tener un mejor procesamiento, puedo tener un mejor manejo de memoria, puedo habilitar gráficas mucho más interesantes, mucho más enfocadas en temas relacionados a la parte de impacto visual y audio y video, en audio y video, que es lo que yo busco. Y bueno, y ya después pues, salieron más productos, ¿no? Super Mario, el Sunshine, etcétera, etcétera, ¿no? El principal punto que vemos aquí es qué fue, o imaginemos de qué manera fuimos dando un paso de un producto al siguiente, ¿no? Evidentemente tuvo que haber todo un proyecto detrás de esto, ¿no? Cada proyecto pues lanza uno o varios cambios y en este caso, pues bueno, nosotros lo vemos como un solo cambio, pues la realidad es que hay un proyecto detrás muy grande que muy probablemente originó el que se movieran grandes equipos de trabajo para poder lograr el producto terminado, que en este caso es el producto que ponen a la venta, y hoy por hoy, pues bueno, han evolucionado inclusive hasta productos ligados a servicios, ¿no? En los cuales tú ya puedes conectar las consolas a redes y en este sentido, pues empezar a compartir, ¿no? O a jugar con cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, todas las limitantes, quisiera que veamos esta lámina con una perspectiva de qué limitantes fue Nintendo logrando quitar a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahora tenemos el anuncio por parte de Nintendo después de más de casi 30 años, bueno, más de 30 años, que va a regresar la consola de Nintendo, una versión pues, recortada, ¿no? Pequeña, con juegos precargados, donde evidentemente Super Mario Bros. Es el juego bandera, y pues para toda la nostalgia, ¿no? que está rodeando ahorita a los consumidores de cierto rango de edad, pues bueno, evidentemente está enfocada esta consola que no promete tener gran hardware ni mucho menos, pero sí es una innovación en el producto. Entonces yo retomo productos o servicios que históricamente venía trabajando en la organización y algún producto que parecía que estaba muerto, pues lo voy a revivir y se espera pues, que sea evidentemente un gran éxito, ¿no? Entonces, todo está basado evidentemente, la esencia es el cambio. ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos cambios de lo que se trata es de evitar limitaciones, ¿no? Entonces, la perspectiva de los cambios es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos mejorar cosas, ¿no? Normalmente hacemos cambios ya sea para solucionar un incidente, para solucionar un problema, ya sea porque tenemos que implementar un nuevo servicio, ya sea porque queremos mejorar uno de los servicios actuales. Muchas veces el servicio está funcionando bien, pero queremos mejorarlo, queremos agregar cualidades a la parte del servicio. Pues entonces pasamos a la parte de cambios, ¿no? Entonces la realidad es que cambios es un punto neurológico en toda la parte de gestión de servicios, sean de TI o no de TI, ¿eh? O sea, imagínense una organización que no está acostumbrada a tener cambios constantes. La realidad es que está destinada a morir. Y más con el mundo globalizado en el que vivimos, la competencia organizacional, toda la parte del negocio. Entonces, esto implica pues una gran presión y una gran responsabilidad por la parte de TI. Porque al final del día, cualquier cambio organizacional pues, va a tener una repercusión directa con herramientas tecnológicas, con servicios tecnológicos. Y esto implica que pues, evidentemente el proceso de cambios debe tener una perspectiva de servicios, una perspectiva de flexibilidad total, ¿no? Pero muchas veces, ¿cómo nos movemos a la parte de un proceso de cambios que sea flexible, que sea eficaz, que sea eficiente, si no podemos ni siquiera con los cambios que salen en el día a día, ¿no? Para solucionar un incidente en las grandes organizaciones en las que hemos estado, pues he visto que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Me dicen, Mauricio, pues quieren ya hablar de perspectiva de servicios cuando a lo mejor hay un cambio en un servidor que pues, tiene prioridad alta o es un cambio emergente y muchas veces no saben ni cómo tratarlo, ¿no?
Entonces, pues bueno, definitivamente tenemos que trabajar y considerar que cambios es el proceso yo diría más susceptible de burocracia en todo ITIL, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en que establecemos cambios, decimos a partir de este momento no vamos a aceptar ningún cambio que no venga por el proceso. Entonces, ¿eso que genera? Pues un desbordo de request for change, de solicitudes de cambio, y entonces pues tenemos que ver cómo vamos a lidiar con toda esta parte, ¿no? Es por eso que pues tenemos que, yo siempre digo, hay que regresar a las bases, hay que regresar a la parte básica, a ver qué es lo que busco como cambios, ¿no? El propósito de este proceso es coordinar el ciclo de vida de todos los cambios, permitiendo que se hagan los cambios benéficos con mínima interrupción a los servicios. Lo que buscamos es, recuerden, en la práctica cambios no cambia nada en la infraestructura. Quien cambia la infraestructura es liberaciones, y ese es otro tema muy, muy, muy complejo que también tenemos que abordar, ¿no? En su momento. Pero cambios tiene la principal finalidad de establecer las reglas del juego, es decir, de qué manera podemos ser eficaces y eficientes gestionando cambios. Cambios coordina, y el decir coordinar significa que es un proceso facilitador. Si yo tengo una solicitud de cambio sobre un cierto tipo de servicio, el principal objetivo que yo tengo es facilitar ese cambio. Yo no tengo como objetivo el implementarlo. Para eso está toda la parte experta en infraestructura. La realidad es que todos nuestros técnicos, todos nuestros especialistas que están ejecutando las cosas en el día a día, pues están ejecutando un proceso que se llama Release and Deployment Management, ¿no? Gestión de liberaciones e implementaciones, ¿no? Entonces, esa es una característica muy importante. Primero, recordar que yo solamente me encargo de coordinarlo y de estar en comunicación con el resto de los procesos, principalmente con liberaciones, en 3 diferentes etapas que ahorita vamos a ver. Dentro de los 4 aspectos fundamentales, ¿qué es lo que buscamos con cambios o en qué hay que enfocarnos? Esta parte es bien importante. ¿Por qué? Porque para poder eficientar nuestro proceso de cambios, poder pasarlo de un estado, digamos, con un desempeño bajo a un desempeño alto, pues necesitamos entender exactamente qué sí debo hacer y qué no debo hacer, ¿no? Por un lado, tenemos como principal propósito responder a todos los requerimientos del negocio, ¿no? Lo que comentaba hace un momento es, principalmente el negocio nos está pidiendo constantemente el que cambiemos, y si no, el negocio no esperemos que nos llegue y nos diga, es que necesito que tú seas más flexible en tu proceso de cambios, jamás lo va a hacer. El negocio solamente nos va a decir, estos son los objetivos organizacionales, estos son los proyectos que tenemos para este año y necesito TI que tú te hagas cargo de todo, ¿no? Todos los servicios y hacer lo que necesites, los proyectos, los implementos, etcétera. ¿Para qué? Para que habilites los servicios. Entonces, hay que responder a esos requerimientos. Por otro lado, tenemos que asegurar que los cambios se registren y que pasen por todo el proceso. Uno de los principales temas, ¿no?, que vemos es, empíricamente hablando, el 70% de los incidentes son originados por cambios mal implementados. Estos cambios son mal implementados, pues es una de dos, o porque entraron al proceso y el proceso no está haciendo su trabajo y está fallando la implementación de los cambios, o, por otro lado, pues se saltaron el proceso de cambios, que esto también es muy común, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues los incidentes mantienen a nuestro equipo de trabajo atendiendo fallas, pues apagando incendios, ¿no? Ese es el principal problema. Entonces, si no metemos una buena gestión de cambios, pues la realidad es que nosotros mismos nos vamos a estar dando trabajo. ¿Por qué? Porque el de telecomunicaciones llegó y desconectó una VPN que no debió de haber desconectado porque desconfiguró algunos temas de seguridad. Entonces el equipo de seguridad tiene que entrar, tiene que reconfigurar VPNs y además se asegura de aprender algunos puertos o bloquear algunos puertos adicionales porque se les ocurrió en ese cambio y ese bloqueo de puertos ahora le pegó a un servicio o a la transmisión de información de alguna aplicación, de alguna base de datos. Entonces entra el equipo de base de datos y entonces se vuelve en un círculo vicioso. Yo llego, yo cambio, ¿por qué? Porque tengo mi enfoque en silos, ¿no? Yo soy telco, yo hago mi cambio de telco. ¿Qué afecta? No sé. Yo no digo que lo hagamos a propósito, pero lo que sí es un hecho es que lo hacemos con desconocimiento, ¿no? Yo llego, cambio mi VLAN y listo, ¿no? Oye, pero ¿tienes el conocimiento estás consciente de todo lo que implica el que tú hagas este cambio? Pues muchas veces el de telco es, pues no, yo solamente veo que switcheo la VLAN y veo que hay transmisión de datos por la nueva VLAN y listo, para mí ya quedó solucionado y es exactamente ese el problema. Entonces, hay que asegurarnos que entran y que pasan por todo el proceso, ¿no? Por otro lado, hay que asegurar que todos los cambios a los elementos de configuración sean registrados en el sistema de gestión de la configuración, ¿no? Definitivamente, uno de los principales temas es, o sea, con esto mi mensaje no es, es que si no tienen configuraciones no podemos hacer cambios. Ese es un gran error en las implementaciones, ¿eh? No saben en cuántos proyectos he escuchado, no, Mauricio, es que
no podemos implementar cambios porque no tenemos catálogo de servicios. No, 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 eso no es cierto. O sea, hay siempre formas de hacerlo y al final del día cambios no se encarga de catalogar servicios ni requiere un servicio catalogado para poder hacer su trabajo, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante, estar concientizados. Entonces, si yo tengo una de CMDB, configuraciones, etcétera, pues la realidad es que me facilita la vida, ¿eh? O sea, si tenemos ya una herramienta y está configurada y tenemos CIs, ya está poblada y hay relaciones, pues es mucho más sencillo para mí gestionar los cambios. Ahora, si no hay, pues tendremos que encontrar la forma, ¿no? Tendremos que encontrar la forma de identificar de qué manera sí podríamos o en qué repositorio podríamos almacenar esta información, ¿no? El punto número 4 es, como principal propósito, es optimizar el riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Dentro del proceso de cambios tenemos una actividad que es actividad de evaluación y en las evaluaciones hacemos evaluaciones tanto de aspectos técnicos, no técnicos, financieros y evidente el tema de riesgos, ¿ok? Un cambio siempre implica un riesgo, ¿sí? El que pasemos de una versión de Super Mario a otra, pues tiene un riesgo, ¿no? Oye, ¿qué pasa si tenemos una versión muy exitosa, lanzo una nueva versión al mercado y esa versión tiene fallas, se comporta de una manera inesperada, ¿no? Cosa que no teníamos en la versión anterior? Evidentemente tiene un impacto considerable en el negocio y pues no podemos como tal atender estos temas, ¿no? Entonces, debemos siempre estar enfocados en optimizar el riesgo, ¿no? El propósito de cada cambio es que disminuyamos inclusive la probabilidad de un riesgo, ¿no? Más no que a través de los cambios generemos más riesgos. Es muy interesante ver esta parte, ¿no? Y en las empresas, ¿no? Que es muy común que tengamos periodo de congelamiento de cambios, ¿no? Oye, ¿por qué se congelan los cambios? Pues porque estamos reconociendo que somos malos al implementar cambios. Entonces, si somos malos al implementar cambios, pues definitivamente no podemos como tal hacer pues cambios porque se incrementa el riesgo en etapas críticas o en periodos críticos de que esto suceda, ¿ok? Entonces, definitivamente necesitamos por aquí, pues, tener y estar claros de esta parte. Siguiente perspectiva, entonces, pues bueno, tenemos que crear o tenemos que trabajar en el ciclo de vida de un cambio, ¿ok? El cambio lo que nos dice es pasar por todas estas actividades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la mejor práctica? Tenemos que pasar por todas estas actividades, ¿ok? Desde crear un cambio, registrarlo, hay que revisarlo, hay que analizarlo y evaluarlo. ¿Para qué? Para ver si podemos, si se autoriza este cambio y si se autoriza este cambio, entonces pasar a las siguientes etapas. Recuerden que aquí puede ser que no se autorice, entonces lo saco del proceso y cerramos, ¿no? Hay que avisar el por qué se rechazó, probablemente se establezcan algunas políticas yo le informo al iniciador del cambio el motivo y tienes tantos días para poder reactivarlo en caso de que no estés de acuerdo, ¿no? Esto es muy común. Veamos cómo cada flecha del lado derecho pues tiene una salida y entrada. ¿Hacia quién? Hacia toda la parte de Configuration Management System, ¿no? Entonces, lo que les comentaba hace rato es justamente esta parte, ¿no? Si yo tengo la parte, un repositorio que haga las veces de base de datos de configuración o sistema de configuración, pues evidentemente pues me va a ayudar de manera muy puntual para cubrir mi ciclo de vida del servicio, ¿no? Entonces, de entrada ya aquí hay algún tip, es, oye, yo quiero mejorar la rapidez, la prontitud, la exactitud con la cual tramito un cambio, pues bueno, apóyense con configuraciones, ¿no? Configuraciones nos va a ayudar muchísimo. Una vez que autorizo, que analizo y evalúo el cambio, entonces lo pasamos a la autorización y autorizo, perdón, la construcción. Recuerden que hay 3 etapas, ¿no? Una vez que se autoriza el cambio. La primera es desde que se crea hasta que se autoriza, y una vez que lo autorizo tengo 3 etapas. Las etapas son construcción, la primera, la segunda es pruebas y la tercera es implementación. Entonces, yo autorizo la construcción, es decir, oye, liberaciones, empieza a construir. ¿Construir qué implica? Compra el hardware, tráelo al site, conéctalo. Si es una aplicación, pues empieza a desarrollar, ¿no? Esa es construcción. Una vez que termina, entonces pasamos a la etapa de pruebas con todas las características. Entonces, cambios va a coordinar cómo se deberían llevar las pruebas. Cómo se deberían llevar en una perspectiva de táctica estratégica, ¿no? A ver, yo en una prueba pues necesito por lo menos el visto bueno del usuario o grupo de usuarios al que van a afectar.
necesito que me confirme el service desk que está enterado de la prueba y próxima liberación, ¿no? Entonces ponemos todas las reglas del juego. Entonces, ¿quién prueba realmente? El equipo de liberaciones, ¿no? El equipo de liberaciones ejecuta sus pruebas, pruebas funcionales, pruebas de estrés, el tipo de pruebas con las metodologías que tengan y con la complejidad necesaria como para que ustedes garanticen que esto va bien, ¿no? Una vez que se autoriza la construcción y pasamos a pruebas y autorizo las pruebas, entonces viene como tal todo el tema de implementación. La parte de la implementación, pues evidentemente es antes de autorizar la implementación o el deployment, lo que necesitamos hacer es validar que todo, tanto en la construcción, en las pruebas, pues salió bien, ¿no? Si no salieron bien, entonces no autorizamos y no pasamos a la implementación. Veamos cómo dentro del mismo equipo de liberaciones, dentro del mismo equipo de cambios, puede haber personas que coordinen, yo como cambios coordino pruebas, coordino la construcción, pero no coordino las pruebas, a lo mejor es otro rol. En la parte de liberaciones también es muy común y de hecho hasta por conflicto de interés. El que desarrolla normalmente no prueba, ¿no? El que desarrolla termina su producto de acuerdo con las especificaciones y una vez que tiene las especificaciones se las pasa al personal experto en toda la parte de pruebas, ¿sí? Ahora, una vez que tenemos esta perspectiva, pasamos al siguiente tema que ya es coordinamos la implementación. Se implementa, el equipo de liberaciones está trabajando, aquí puede ser que esté trabajando el fin de semana, en la noche, hace todo lo que tenga que hacer y al final de su cambio, ellos validan que todo quedó bien, regresan con liberaciones y liberaciones hace un registro del cambio y hace una revisión. Esta revisión aquí es donde se hace la famosa actividad de post-implementation review, ¿no? O la revisión post-implementación. Entonces, yo reviso que efectivamente todo cumple, ¿no? Y todo cumple aquí es, a ver, actualizaste los 6 que dentro de las MDB que se vieron modificados, sí. El usuario hizo las pruebas, sí. El service desk te confirmó de que recibió ya el servicio y que está listo para darle soporte a este nuevo servicio, sí. Si este cambio tuvo un impacto, por ejemplo, en 6 que están en temas de continuidad, oye, a ver, actualizaron o comunicaste al equipo de continuidad para que actualicen ellos su plan de continuidad y sus DRPs, sí, ¿no? Entonces, hacemos todo este checklist, que este checklist evidentemente desde el principio se tiene que generar, y una vez que yo valido con ese checklist que el cambio se implementó y que cubrió con todos los requerimientos, pues evidentemente lo consideramos ya como un cambio que se cumplió y hacemos el cierre, ¿no? Si después de esto, al día 1, al día 2, falla, pues evidentemente son incidentes y esos incidentes se tienen que asociar a este cambio y entonces este cambio en el reporte pues, se tendrá que poner como un cambio no exitoso, ¿ok? Entonces, como podemos ver, cambio se trata de establecer las reglas del juego, de cómo debemos cambiar, ¿sí? Después tenemos, evidentemente, pues la parte fundamental y lo que les comentaba, que hay que preocuparnos. ¿Cuál es el principal riesgo? El principal riesgo en cambios es la burocracia, ¿ok? Tal cual, literal, con todas sus letras, es burocracia. Es muy, muy susceptible de ser un proceso burócrata en el cual es, uy, no me llenaste este formatito, entonces no pasa. Uy, no hiciste esto, entonces tampoco pasa. Entonces debemos tener mucho cuidado, ¿no? Recuerden que para eso existen mecanismos, ¿no? Un mecanismo que yo les recomiendo mucho es, cuando entra por primera vez un tipo de cambio, entra al flujo de cambio normal que vimos previamente. Lo que tenemos que hacer es empezar a estandarizar los cambios, es decir, un cambio estándar es aquel que yo ya conozco, que tiene una ruta predefinida, que yo ya sé que tiene un impacto bajo, que no requiere grandes niveles de autorización ni presupuestal ni de otro tipo, y entonces establezco esas reglas del juego, lo estandarizo y se lo delego. Principal clave para evitar burocracia en cambios es deleguen la coordinación de los cambios. Ejemplo, si al día me llegan 50 requerimientos para reubicar algún equipo, pues bueno, lo estandarizo y esos requerimientos se los asigno al Service Desk y a los ingenieros de campo, ¿no? Oye, pues mira, cuando llegue esta petición, tú nada más sigue todas estas reglas del juego, cambia o de lugar lo que tengas que cambiar y ya nada más pásame un reporte a mí como cambios. Entonces, estaríamos ejecutando 50 cambios siguiendo nuestro proceso sin que el equipo de cambios esté metido en cada uno de ellos, ¿no? La realidad es que no funciona así. Si no delegamos, si no asignamos un rol de ejecutor en la parte de los otros roles, de otras áreas,
pues evidentemente nos vamos a ahogar y vamos a tener un gran problema, ¿no? En este sentido. Entonces, hay que aprender a delegar, ¿sí? Cambios no es que signifique que se vuelve ahora el silo que decide tú sí pasas, tú no pasas. No, no, no. Cambios única y exclusivamente decide, establece las reglas del juego. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo, para hacernos flexibles, para soportar al negocio. Entonces, esta parte es bien importante, ¿no? Que la consideremos desde el dueño del proceso de cambios, que esa es nuestra principal labor y evidentemente es, ¿y cómo medimos la madurez de un proceso de cambios? Pues cuántos cambios estándar ya tenemos en ejecución. Ese es, por ejemplo, un gran indicador. No es el único, pero es uno de los principales, ¿no? Entonces, tienen que trabajar mucho en esa parte. Como les comentaba, hay una gran interacción con otros procesos. Este es, pues, específicamente con la parte de configuraciones. Aquí si hacemos un zoom de cómo estamos interactuando un módulo con otro, pues evidentemente aquí tenemos, ¿no? Hay que levantar y registrar la solicitud de cambio, hacer reportes de auditoría, ¿no? Entonces interactuamos para la evaluación del cambio, pues identificamos los elementos a través de configuraciones. Para autorizar o rechazar un cambio es mucho más sencillo el evaluar el impacto de un cambio si yo tengo un modelo lógico al hacer, y al mismo tiempo, pues cuando se autoriza, entonces pongo dentro de un atributo que SSI va a ser susceptible de un cambio. Entonces, cualquier persona que quiera hacer algo con SSI ya va a estar avisado de que se está trabajando en un cambio con SSI. Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces no estamos comunicados entre las diferentes áreas. Los ambientes de producción cambian entre semana y cuando llegamos al fin de semana y queremos implementar un cambio, no podemos hacerlo porque ya el ambiente que teníamos de producción cambió y nadie nos avisó. Esto es muy común, ¿no? Entonces, pues por eso la parte de configuraciones nos ayuda. Capturar líneas base, ambientes, liberaciones, evidentemente todo eso va a estar interactuando. Aquí nos apoyamos mucho con el equipo de implementación, ¿no? Y con la parte de liberaciones. Hay que, evidentemente, revisar el cambio, hay que auditar los elementos, hay que cerrar el cambio, ¿ok? Entonces, yo lo que diría, de hecho, hay muchos procesos que van de la mano, ¿no? Van de la mano en el sentido de trabajan de manera muy conjunta. Dentro de la parte de las implementaciones, una de las principales preguntas, ¿no? Adelantándome un poco a esta parte, alcancé a ver ahorita una que llegó, es, oye, ¿qué pasa con el conflicto de intereses, ¿no? En la gran mayoría de las organizaciones, cambios y liberaciones están juntos. Y yo lo que les puedo decir, eso es un conflicto de interés, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense que a mí me llega el cambio, yo lo identifico, yo lo registro, yo lo categorizo, yo lo priorizo, yo lo autorizo, yo construyo y digo que construí bien y autorizo pasar a testing, a pruebas. Yo pruebo y digo que probé bien y autorizo pasar al deployment. Y entonces yo implemento y digo que implementé bien. Entonces, si todo el ámbito de responsabilidad está en mí, Mauricio Corona, como dueño del proceso de incidentes, y perdón, de cambios y dueño del proceso de liberaciones, pues evidentemente hay un fuerte conflicto de interés, ¿no? Entonces lo tenemos que considerar. Esta parte es bien importante que la consideremos para, pues para la asignación de roles. Pero por otro lado, oye, Mauricio, pero entonces ¿a poco tenemos que definir una persona específica, una persona diferente para cada dueño del proceso? La respuesta es no. Hay procesos en los cuales pues, a lo mejor una persona está ejecutando dos, o es dueño de dos o tres procesos. Un ejemplo en el cual yo veo inclusive muchos beneficios, ¿por qué? Por la estrecha relación, es cambios con configuraciones justamente. Si el dueño del proceso de cambios es el dueño del proceso de configuraciones, pues se asegura que la CMDB tenga toda la información. ¿Para qué? Para que se habilite todo el proceso de cambios de una manera mucho más precisa y puntual. Entonces, por ejemplo, ahí es muy recomendable. Oye, ¿es una regla? No, definitivamente no es una regla. Hay que evaluar si conviene o no conviene en nuestra organización esta. Recuerden que la asignación de roles siempre la hacemos dependiendo, a ver, ¿cuál es el objetivo del proceso? Para cumplir este objetivo, ¿con qué equipo de trabajo contamos, ¿no? Equipo de trabajo interno, definitivamente no podemos asignar el ownership de un proceso a un externo a nuestra compañía, no lo podemos hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque el externo va a estar velando por los intereses de su compañía, no de la nuestra, ¿no? Y nada más por entregar el servicio de acuerdo como lo tenemos en contrato. Entonces, internamente, ¿qué recursos tengo? ¿Cuántos recursos son? Qué competencias, qué habilidades tiene cada uno de ellos y con base en eso, entonces ahora sí definir, pues bueno, cuál es el mejor rol o el rol ideal como para que hagamos esta parte, ¿no? Entonces, sí debemos considerar, pues bueno, de qué manera podemos trabajar o deberíamos trabajar en estos temas. Ahora bien, ¿qué es importante entonces definir?
Factores críticos de éxito. Recuerden que un factor crítico de éxito es aquello que cuando sucede significa que, en este caso, el proceso de cambios estaría siendo exitoso. Aquí vemos 3 factores críticos de éxito que ITIL en específico recomienda, ¿no? Que es importante, tómenlos como base. No les recomiendo que los tomen textuales, ¿no? Digo, si aplica el 100% a su contexto organizacional, adelante. Pero, pues, normalmente siempre hay que hacer algunas modificaciones, ¿no? Aquí vienen 3 ejemplos, ¿no? Entonces, yo voy a considerar que el proceso de gestión de cambios es exitoso sí y solo si el proceso de cambios responde a las solicitudes de cambios por parte del negocio y de TI que alinean los servicios con las necesidades y si demuestro que el proceso de cambios maximiza valor. Ojo con demuestro, porque ¿qué es lo que pasa? A un nivel de factor crítico de éxito es una medición muy cualitativa. Y valor, por ejemplo, que maximice el valor. Oye, ¿y cómo yo puedo demostrar que se maximice el valor? Ok, tenemos que llevarlo a otro nivel, un nivel más detallado. Pero para efectos de validar o medir el éxito del proceso, entonces, asegurarme que el proceso de cambios, entonces, está atendiendo las necesidades del negocio, maximizando el valor. Listo. Siguiente punto, optimizar el riesgo global del negocio. Ok, perfecto. Entonces, para optimizar el riesgo global del negocio, cambios, ¿cómo está contribuyendo a esta parte de riesgo? Y estos temas, pues evidentemente toman mucha relevancia. Si yo soy capaz de demostrar que la gestión de cambios optimiza el riesgo global de negocio, evidentemente voy a tener todo el apoyo que necesito para que el proceso de cambio se implemente. Y el apoyo nada más me refiero no me refiero nada más a recursos y que me autoricen presupuesto para comprar la herramienta o para actualizarla o para traer al consultor, no. Me refiero que al final del día es cambios, estás dando resultados, ¿qué necesitas? Y todo lo que necesites, adelante, ¿no? Esto incluye proveer políticas más estrictas para que el equipo de trabajo se adhiera y realmente esté siguiendo este proceso de cambios. Evidentemente una visibilidad de cambios hacia nivel directivo, el cual pues, es muy bueno para que el proceso de cambios esté demostrando de manera cotidiana, inclusive ante un board ejecutivo, el por qué la parte de cambios está dando resultados, etcétera, ¿no? Entonces, eso facilita mucho. Y por otro lado, hay que asegurar que todos los cambios, pues bueno, estén actualizados, ¿no? Y registrados, bueno, estén bien gestionados y por otro lado, que estén registrados en la parte de configuraciones. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque configuración está proveyendo información a todos los demás procesos de ITIL, a todas las demás áreas. Y si yo hago un cambio y no actualizo SSI en la parte de configuraciones, entonces todas las demás áreas van a tomar información irrelevante o errónea para tomar sus decisiones. Esto les va a causar problemas considerables. Entonces sí debemos como tal validar y revisar que establezcamos mecanismos para decir, bueno, si cumplo esto, entonces significa que mi proceso es exitoso, ¿sí? Ahora, ¿cómo llevar el tema más detallado para la perspectiva que comentamos? Oye, pues es que maximiza el valor de negocio, eso es muy ambiguo. ¿Y cómo voy a medir eso? Bueno, necesitamos pasar al siguiente detalle. Recuerden que en una escala digamos, de organigrama, pues, o de valor, en un muy alto nivel está la misión, la visión de la organización, después están sus objetivos. El conjunto de objetivos organizacionales nos ayuda a medir si estamos cumpliendo nuestra visión, ¿ok? Si cumplimos nuestra visión, nos ayuda a ver si estamos cumpliendo la misión de la compañía. Oye, ahora, ¿qué tengo que yo hacer para asegurarme de que cada objetivo se está llevando a cabo? Pues bueno, se mide con un conjunto de CSFs. Entonces, el CSF ya veíamos que es una declaración genérica de lo que debe ocurrir si es que consideramos que estamos siendo exitosos. Entonces, teniendo este CSF, la siguiente pregunta es, oye, ¿y cómo nos podemos asegurar de que realmente estamos optimizando al negocio y maximizando su valor? Bueno, entonces hay que desglosarlo en KPIs. ¿Cómo voy a medir eso? Bueno, en este caso decidimos poner 6 KPIs. Y entonces es, bueno, yo voy a considerar que estoy cumpliendo el CSF cuando se cumplan estos 6 KPIs. Primero tengo que incrementar el porcentaje de cambios que alcancen los requerimientos acordados con el cliente, ¿no? Ejemplo, calidad, costo y tiempo. Entonces hay que medir. Segundo KPI, hay que incrementar la exactitud de las predicciones de tiempo, ¿no? También con calidad, costo, riesgo. Entonces, si yo digo que va a quedar en una semana, pues queda en una semana, ¿no? Si estoy fuera de esa semana, pues evidentemente no estoy optimizando los servicios de negocio.
Tercer KPI, hay que incrementar las puntuaciones en las encuestas de satisfacción de los involucrados con el proceso de gestión de cambios. Cuarto KPI, el tiempo promedio para implementar que alcance los objetivos plasmados en el SLA, ok, basándonos en urgencia, prioridad e impacto. Evidentemente estas matrices están alineadas a las necesidades de negocio. Después, reducción en el backlog de los requerimientos de cambio. Y por último, los beneficios del cambio, ¿no? Es decir, deberían estar expresados estos beneficios como valor de las mejoras. Entonces, yo aquí ya tengo 6 KPIs que tengo que cumplir. Recuerden que en un nivel más bajo de KPIs son las métricas. Entonces, oye, ¿cómo puedo yo medir que se incrementó el porcentaje de cambios en la parte con los requerimientos acordados con el cliente? Ah, bueno, hay que poner varias métricas. Métricas ya de calidad, de costo de tiempo. Hay que medirlas y el conjunto de métricas nos va a dar el cómo medimos el KPI y el conjunto de KPI nos va a dar el cómo medimos el CSF. Entonces, este es un ejemplo de cómo deberíamos establecer nuestros mecanismos, cómo deberíamos establecer nuestro proceso y lo más importante es cómo vamos a medir el éxito. Recuerden que el éxito y principalmente el proceso de cambio, o sea, el proceso de cambio es un proceso que está así en la fase de transición, pero yo lo visualizo como un proceso muy táctico, ¿no? El proceso es táctico en el sentido de, tiene una importancia fundamental y brutal, porque es la esencia de la innovación, no nada más del área de TI, sino de la propia compañía, ¿no? Entonces, la innovación de la compañía recae principalmente en servicios tecnológicos y esos nuevos servicios tecnológicos recaen principalmente en cambios. Entonces, Cambios debe tener esta visión de negocio, TI, qué es lo que necesitamos, para que una vez que ponga las reglas del juego, entonces le pase todos los inputs necesarios a los equipos expertos en la parte de implementación, ya en una fase más operativa, ¿no? Ya sería la operación del servicio, o la frontera con la operación del servicio, ¿no? Liberaciones, recordando en el ciclo de vida del servicio, está en la etapa de transición, pero es el que entrega ya el producto terminado a la operación y es el que hace posible que el valor se empiece a visualizar ya en la fase de operación con nuestros clientes y con nuestros usuarios. Entonces, ya llegando a la operación es cuando realmente se percibe el valor real de todos estos temas. Entonces, es muy importante por eso que Cambios se establezca. Lo que vimos en esta presentación, vimos el flujo en alto nivel, ¿no? Es el flujo en alto nivel. Evidentemente habrá que bajar a detalle. Yo lo que les recomiendo aquí es, sean prácticos, ¿no? Definan muy bien el alcance de cambios. Si yo apenas voy a empezar el proceso de cambios, es imposible que me digas que vas a considerar todos los cambios que existen en tu compañía. Eso no es posible. Entonces, dime más bien cuáles son el 20% de los 6 que te generan el 80% de los incidentes, y entonces enfócate ahí, ¿no? Entonces, estos 6, ¿a qué servicio están enfocados? Y bueno, estos 6, entonces hay que coordinarlos de mejor manera cuando se hagan los cambios. Entonces, siempre enfóquense en aspectos de qué es lo que les está afectando, qué es lo que necesitan, dónde puedo obtener el valor más rápido. El principal problema que tenemos cuando he visto varios proyectos, empresas pequeñas, medianas y grandes, la gente de repente se desencanta de ITIL o se desencanta del proceso, ¿no? Y dice, no, es que eso, o sea, sí está bien, pero yo no lo veo como que muy operativo, como que aplique en la vida real. La realidad es que no es que ITIL no aplique, más bien la forma y el enfoque que yo le estoy dando no es el que requiere o el que tenemos en nuestra organización, el que nuestra organización necesita. Entonces, siempre hay que enfocarnos en dar resultados, dar los famosos quick wins, ¿ok? Hay que dar los famosos quick wins y como tal tenemos que entonces asegurarnos de que estamos pues generando estas ganancias rápidas y que rápidamente tanto el equipo interno en el tema de TI como el equipo externo se están dando cuenta de que el proceso de cambios está mejorando la operación. Entonces, por eso es que es bien importante que miramos, ¿no? A ver, antes de cambios o antes de las mejoras de cambios teníamos 50% de incidentes sobre los cambios que teníamos. Ahora disminuimos a 40, el siguiente mes a 30, el siguiente mes a 20. Entonces, en un año podemos ver la disminución de los impactos a la operación derivado de cambios. Eso por sí solo, bueno, hace maravillas, va a dar mucha visibilidad y entonces de igual forma, oye, ¿cuántos cambios no teníamos categorizados y ahora cuántos ya tenemos categorizados? ¿Cuántos ya los tenemos en estándar? El número de cambios emergentes, que normalmente es muy común que esté muy alto el cambio de no tengo tiempo para pasar por cambios, mételo como cambio de urgente o emergente, ¿no? Entonces, ¿creen que esa es la salida? Pues está bien, adelante, hay que implementar porque hay que implementar, ¿no? El punto es que te voy a medir y necesitamos forzar a los equipos
a que aprendan a que no deben hacer cambios emergentes y urgentes. ¿Por qué? Porque ese tipo de cambios son los que más riesgo generan en el negocio, ¿no? Entonces, evidentemente, la probabilidad de que un cambio emergente cause incidentes es mucho mayor que un cambio que está pues, con un tratamiento adecuado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si no somos eficaces y eficientes en el tratamiento de un cambio normal? Pues evidentemente todo el mundo se vaya a querer ir por la vía rápida, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos a tener conflicto entre qué sería bueno, qué no sería bueno, ¿sí? Entonces, esta perspectiva, pues bueno, definitivamente la tenemos que considerar. Voy a pasar en este momento el control a mi compañero Luis, ¿no? De Manage Engine, que les va a platicar un poco de cómo se puede ver, cómo se puede habilitar todos estos temas que platicamos en la parte de la herramienta. Y una vez que termine, vamos a regresar de este lado para empezar a atender todas las preguntas y respuestas considerables. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Buenos días, Mauricio, muchas gracias. Y de antemano también agradecer a todos los participantes que nos están ahorita acompañando en nuestra sesión de webinar. Y bueno, pues vamos a observar cómo podemos nosotros llevar a cabo esta gestión de cambios de una manera mucho más amigable, sencilla, porque muchas veces pues nos quedamos con la inquietud de cómo llevar a cabo todo lo que es esta gestión, cómo sería la manera correcta de llevarla a cabo, cómo plasmar nuestros flujos. En muchas ocasiones, si lo comparamos con otras soluciones, pues nos llegamos a perder entre tanta funcionalidad que puedan llegar a tener o en su defecto el compilar los módulos para que interactúen entre sí y nos den la certeza de que estemos llevando una gestión de cambios de manera correcta dentro de la organización. Entonces, para ello, dentro de lo que es las últimas ediciones de ServiceDex Plus, observamos que ahora ya dentro de lo que es el proceso de la gestión de cambios, tenemos ya una línea de seguimiento puntual que nos permite identificar en qué etapa y en qué estado nos encontramos de nuestro proceso de gestión de cambios. Si muchas veces nosotros tratamos de llevar a cabo lo que es este seguimiento, como mencionaba hace unos momentos, tomando alguna de las soluciones líderes del mercado, no se ve esto de una manera gráfica y que sea sobre todo intuitiva y que nos permita identificar en qué parte de ese proceso de gestión de cambio vamos, y esto a su vez sabemos de que lo que buscamos también dentro de nuestras organizaciones es implementar un proyecto que nos permita llevar a cabo una gestión adecuada de nuestra mesa de servicio en el menor tiempo posible. Algo que caracteriza particularmente a las soluciones de Manage Engine, sabemos que es esta facilidad de uso, que podamos nosotros instalar la solución y posteriormente, tanto con la asesoría de los especialistas o bien si ya estamos nosotros empezando a dar nuestros primeros pasos hacia lo que es un alineamiento a las mejores prácticas, tenemos ya una solución que por medio de los tutoriales que vienen ya cargados con la misma, nos pueden ir llevando de la mano para poder nosotros contar con un proceso de gestión de cambios maduro y eficaz. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que podemos empezar a realizar? Justo como lo mencionabas, Mauricio, podernos definir cada uno de los flujos que va a seguir nuestro proceso de gestión de cambio y trasladarlos a la solución. Esto por medio de lo que son, valga la redundancia, los flujos de trabajo, podemos indicar en qué etapa, a partir de qué estado va a pasar. Si, por ejemplo, estamos nosotros ya trabajando en lo que es en este flujo base de la gestión de cambios, cuando nosotros realizamos el envío y venga toda la documentación correcta, si nosotros damos clic en la opción de, ok, vamos a pasar a la siguiente fase para empezar a planear este proceso de gestión de cambio, ¿a quién debo de notificar? ¿Qué bandera o qué notificación debo de efectuar para así continuar este proceso? Y también es válido si nos hace falta una documentación o bien no se plasmó correctamente todo lo que es este proceso que vamos a seguir para detonar
petición de cambio dentro de la organización. Vamos a pensar ahora que está en boga esto de las renovaciones tecnológicas. No podemos llegar con nuestros usuarios y, ¿sabes qué? Tenías equipos con Windows XP, vamos ahora a darte un nuevo equipo con Windows 10. Espera, pero tenemos aplicaciones dentro de la organización que por alguna razón no son compatibles con este nuevo sistema operativo. Tengo que ver todo lo que está atrás, que es lo que me va a afectar dentro de la organización, que sería el concepto que bien mencionabas de gestión de la configuración o la CMDB, que como tal, eso que vamos nosotros a modificar se trata de un elemento de configuración y ese elemento de configuración representa un riesgo para mi organización si yo lo llego a modificar. ¿A qué nos referimos con ese riesgo? Si yo cambio ese equipo que vamos a pensar que corre algún proceso crítico de negocio, si vemos todo lo que es la escalera que vamos a ver a continuación más adelante de una manera gráfica, vemos todo lo que nos puede desencadenar si hacemos un cambio de manera incorrecta y que no venga propiamente documentado. Entonces, esta es la importancia de que configuremos correctamente nuestro flujo de cambio dentro de lo que es este apartado de configuración de ServiceDesk Plus para tener así nuestra gestión de una manera correcta y eficaz. De igual manera, tenemos que mantener esta comunicación con cada uno de los involucrados. ¿A qué nos referimos? Como mencionaba hace unos momentos, si al momento de que nosotros aceptamos o rechazamos en un estado de las etapas de la gestión de cambio, tengo yo que identificar qué personas van a formar parte de este papel de la gestión de cambios. Esto viene a ser lo que conocemos como nuestros comités de aprobación de cambios o los CAP o los CAP de emergencia o ICAP como también se les conoce. Podemos nosotros tener ya todo lo que es este control puntual de establecer esta comunicación, que nos vamos a apoyar mucho con la solución de ServiceDesk Plus, tanto en lo que es en el panel de seguimiento que va a tener cada uno de los involucrados en este proceso de gestión, si él tiene que liberar una aprobación o revisar que venga correctamente documentado. Una vez que se mantenga ese vínculo de comunicación que mencionábamos hace unos momentos, nos dé pauta para continuar cada una de las actividades que nos esté presentando el proceso que estemos llevando a cabo de seguimiento de gestión de cambios en la organización. A su vez, la interacción con los procesos de ITIL. ¿A qué nos referimos con esa interacción? Dentro de la solución de Management y ServiceDesk Plus, volvemos a hacer énfasis en este apartado de la centralización que nos ofrece la solución. El hecho de que tengamos en una sola plataforma todo lo que son los procesos de ITIL y que no tengamos que depender de hacer una instalación complicada o bien que tengamos que programar una conexión por conexión de base de datos o un reporte, etcétera. Dentro de la misma solución tenemos los vínculos con los diferentes procesos, dado que, por ejemplo, si nosotros detectamos un incidente que requiera que pase por un proceso de gestión de cambio, vamos a plasmar un ejemplo de que estemos recibiendo múltiples reportes de problemas de falla con el servicio de Internet de nuestra organización. Tenemos que detonar un proceso de gestión de cambios que nos va a involucrar lo siguiente. Tenemos que hacer la planeación de cuál es el proveedor de servicios de Internet que se adapta a mis necesidades. Una vez que hago esa planeación, tengo que establecer lo que es mi plan de implementación, un plan de rollback, porque si bien sabemos, en la mayoría de los escenarios puede todo funcionar de manera correcta y concluir nuestra gestión de cambios de manera exitosa, pero siempre debemos de tener un punto de retorno para condiciones de operación normal en caso de que hagamos nuestro proceso de gestión de cambio y por alguna razón nosotros detectemos que en vez de que nos ayudara, pues no nos otorgó un beneficio y tenemos que regresar a las condiciones operativas normales. Tenemos que establecer toda esa documentación y el hecho de que nosotros tengamos toda esta centralización nos ayuda a identificar si fueron
registros de gestión de cambio que fueron detonados por un incidente o por un problema que hayamos nosotros registrado dentro de la solución, y a su vez, dentro de lo que es este seguimiento de nuestro cambio que estamos llevando a cabo dentro de la solución, podemos nosotros también asociarlo a un proyecto. ¿Por qué razón? Sabemos que también lo que es el que detonemos una petición de cambio puede ser también en caso de que nosotros estemos trabajando en un proyecto dentro de la organización y deseemos nosotros hacer una vinculación para establecer ese seguimiento de vinculación en el escenario que acabamos de mencionar. Ahora, lo que mencionaba hace unos momentos de las MDB, aquí estamos observando que tenemos lo que es un servicio de directorio activo. Ese servicio de directorio activo me dice que depende de un servidor y observamos toda la ramificación de cada una de las dependencias que tiene ese servidor, desde quién lo utiliza, a qué áreas le da servicio, quién se encarga de darle soporte, etcétera, y observamos que ha estado vinculado a X números de peticiones de cambios. Entonces, de esta forma, observamos toda esta interacción, como mencionaba Mauricio hace unos momentos. Podemos nosotros ya tener todo lo que es ese seguimiento puntual de cómo un cambio nos puede afectar a la organización cuando lo vemos ya hacia lo que es nuestra CMDB, en lo que es nuestro proceso de gestión de configuración. Así entonces podemos nosotros tener ya esa sensibilización de no solo decir coloquialmente vamos a realizar un cambio de configuración de lo que estamos observando en pantalla, de una configuración de directorio activo, y no nos va a afectar en la organización. Espera, estamos observando que depende este servicio para múltiples áreas dentro de la organización y es un servicio crítico que no puedo yo llegar y bajar el switch y realizar un cambio de configuración únicamente. Debo de tener todo lo que es estas actividades que nos involucra el proceso de gestión de cambio, desde documentar correctamente cada uno de los involucrados, documentar además lo que es mi plan de acción, mi plan de rollback, y una vez que esté todo esto correctamente documentado, que incluya también lo que es la ventana de servicio en la cual pues obviamente cuando hagamos este movimiento no vamos a tener ese servicio disponible y tengo que notificar a cada una de las áreas. Por medio de las MDB observamos a qué áreas son las que tengo que yo establecer esa notificación previa para tener un impacto mínimo en la organización y así evitar problemas futuros que nos desencadene en múltiples incidentes de, oye, no pude realizar mi inicio de sesión al sistema, me está costando trabajo realizar mi ingreso, etcétera, y todo esto porque detonamos nosotros un proceso de cambio, pero olvidamos notificar a los involucrados. Aquí esta centralización entre estos procesos de IT lo que nos va a ayudar es a tener un mejor control en nuestra organización cuando tengamos un proceso de gestión de cambio. Y no menos importante, el cumplimiento de cada una de las actividades de nuestro proceso de gestión de cambio. Como mencionaba Mauricio también hace unos momentos, es importante que definamos la duración que nos va a involucrar este proceso, que se cumplan las tareas en tiempo y forma, y aquí también nos vamos a apoyar con los niveles de servicio para el proceso de gestión de cambio, para que cada una de las actividades que definamos en las etapas que va a tener de su ciclo de vida el cambio que nosotros hayamos gestionado dentro de la solución, se lleven a cabo en tiempo y forma y en el escenario opuesto se notifique a cada uno de los diferentes responsables para así no impactar a la organización y llevar a cabo sí podemos decirlo de esa forma, este giro de 180 grados de nuestra operación al tener ya una solución que nos permita tener todo este control que estamos observando de la gestión de cambios de una manera sencilla y amigable. Mauricio, a continuación te cedo nuevamente la palabra y el control. Muchas gracias, estimado Luis. Voy aquí a retomar. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la presentación, Luis. Y bueno, parece que ya tenemos aquí a la vista. Entonces, pues bueno, hemos recibido algunas preguntas y respuestas. Bueno, algunas preguntas y vamos a proceder a la parte de respuestas, tratando de
bueno, ser lo más eficaces posibles por temas de tiempo. Lo que sí es un hecho es, por favor, si alguna nos falta, ya sea en tema de procesos técnicos, nos pueden escribir a estas direcciones de correo electrónico y por eso las tenemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, primero me preguntan por acá cuál es la mejor práctica de gestión de cambios cuando eres una mesa de servicios externa que da solo soporte a una parte de la infraestructura. Bueno, la realidad es que si nosotros estamos dando servicio externo entiendo, apoyando a una compañía a implementar sus cambios, nosotros estaríamos ejecutando principalmente el proceso de liberaciones, ¿ok? Esa es una perspectiva. Ahora, por otro lado, como proveedor externo me tendría que involucrar con el proceso de cambios para ver cómo internamente pedirle al cliente, bueno, a ver, ¿cuál es tu proceso de cambios? ¿Cómo coordinas los cambios? ¿Cuáles son tus definiciones? ¿Para qué? Para que con base en estas reglas, nosotros como expertos externos, como una compañía externa, pues podamos como tal proveer la ejecución de los cambios de manera óptima, o si quieres que también te apoyemos en la coordinación de los cambios, lo podemos hacer. Definitivamente, ustedes como área externa, pues deberían participar en algunos de los CAPs, ¿no? De los Change Advisory Board. Recordemos que hay ciertos tipos de cambios, no todos, pero no todos llegan a un CAP, pero sí hay cambios significativos. Y si esos cambios tienen que ver con infraestructura que ustedes como proveedor de servicios son responsables, pues definitivamente tendrían que estar involucrados ahí, ¿no? Entonces, esa parte sería pues, lo más recomendable, ¿no? Tenemos otra pregunta por aquí, dice, a todos los cambios normales se les debe realizar el plan de backout y en qué actividad realizarlo. Es súper interesante, ¿no? Parte de backout plan o el rollback, ¿no? Como en muchos otros países se conoce, ¿en qué momento se tiene que realizar? Bueno, recuerdan que les comenté, una vez se autoriza el cambio, se construye el cambio, se prueba el cambio y se implementa el cambio. Bueno, la construcción implica el construir el backout plan, la fase de pruebas implica el probar el backout plan y la implementación implica el que si todo salió bien, no lo utilice, pero si algo salió mal y no ha llegado a mi punto de no retorno, entonces lo ejecuto, ¿ok? Entonces tenemos que generar este backup plan desde la construcción. Y entonces van a ser igual los expertos. Bueno, si algo falla con mi construcción, la liberación, pues tienes que ejecutar estos comandos o hacer estas actividades de backout. Cuando se pruebe, deberíamos probar el backup plan. Entonces aquí es donde vemos, no solamente se trata de hacer pruebas de estrés, aplicaciones, no, también tenemos que ver todo el tema de manera holística y esto incluye la parte de backout, ¿no? Entonces sí va a ser bien importante que lo consideremos y entonces cambios debería coordinar de que liberaciones construya, pruebe y en su caso ejecute el backout, ¿ok? Entonces cambios coordina, liberaciones lo ejecuta. Dice, normalmente pues, se vincula un cambio por proyecto, eso no tiene sentido, un proyecto tiene varios cambios. ¿Cuándo se va a mejorar esta parte? Definitivamente, un proyecto puede implementarse a través de varios cambios. Esta es una perspectiva muy diferente. Oye, ¿por qué no tenemos un proceso de gestión de proyectos en ITIL? Porque gestión de proyectos es una metodología y gestión de proyectos se mueve a lo largo y ancho de las fases del ciclo de vida de ITIL, principalmente en la transición. Entonces, un cambio no precisamente es un proyecto, ¿no? Digo no precisamente porque a lo mejor, oye, es que yo le llamo proyecto algo muy pequeñito y a lo mejor pudiera caber, ¿no? Pero la realidad es que normalmente un proyecto te genera varios cambios. Entonces, hay muchas mejoras, hay muchas modificaciones a servicios existentes o solicitudes de nuevos servicios que entran primero a la oficina de proyectos y de la oficina de proyectos entonces se generan varios RFCs, ¿ok? Entonces, esa sería la relación entre la parte de gestión de proyectos y la parte de cambios, ¿ok? Es bien importante entonces nada más que ubiquemos, ¿no? La metodología de gestión de cambios nos ayuda a generar un proyecto y este proyecto puede mandar uno o varios RFCs. Dice después, ¿qué habilidades debe tener el personal del Service Desk para estar preparado para realizar de manera correcta los cambios estándar? Esto es bien importante, ¿no? De igual forma, como todas las demás, se deben capacitar, por supuesto que necesitan capacitación, ¿no? Si yo quiero que el Service Desk ejecute un cambio estándar, yo tengo que proveerle al Service Desk. El Service Desk son normalmente aquellas áreas a las cuales les exigimos todo, pero no les definimos nada. Les exijo, tienes que ejecutar estos cambios. Oye, ¿cómo? ¿Cómo está la documentación? No, a ver.
capacítalo, dile exactamente a qué te refieres con calidad, a qué te refieres con hay que atender con prontitud, hay que atender de manera precisa, ¿qué es eso, no? Entonces tú defíneselo, capacita al service desk o al personal, a lo mejor son ingenieros de campo de diferentes niveles de soporte y los tendríamos que capacitar. Definitivamente lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces es muy importante el que lo manejemos así. Entonces, bueno, tenemos más preguntas. Les agradezco mucho las preguntas. Afortunadamente se nos acabó el tiempo. Entonces, les pediría, por favor, que las preguntas que no contestamos nos las manden a esta dirección y con mucho gusto empezamos a contestar a la brevedad el resto de las preguntas. Les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias, Luis, por tu presentación y hasta la próxima. Gracias, Mauricio, y nos vemos en la siguiente. Gracias, Luis. Hasta luego.